Pues Gustavo Martínez, economista, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, llegamos en una jornada que se está escribiendo en clave de máxima atención, unos mercados pendientes de cómo se resuelve ese inicio de guerra comercial o no con Estados Unidos y China. China, que ha dicho esta mañana que está dispuesta a trabajar conjuntamente con otras naciones para responder a una política unilateral y proteccionista. No sé cómo pintan así las cosas. Sí, bueno, yo creo que esto es una especie de partida de póker, ¿no? Y aquí lo que predomina es la teoría de juegos, ¿no? Y analizar cuál va a ser el movimiento de uno en función del movimiento de otro y en función de eso, pues amenazar, ¿no? Y yo creo que Trump está estratégicamente utilizando estas amenazas de proteccionismo y mercantilismo, que son de todo menos libre mercado, son liberticidas, para bueno, conseguir lo que quiere. Si realmente, en cualquiera de los casos, para mí es un problema, ¿no? Porque tanto si lleva a cabo los aranceles como si no los lleva, Estados Unidos tiene un problema de déficit, ¿no? De hecho, el hecho de que llevara los aranceles, bueno, pues podría hacer a Estados Unidos ingresar 2,5 trillones de dólares, que son muy necesarios para financiar toda esa bajada de impuestos a la cual se ha comprometido, que en agregado es un total de 10 trillones de dólares. Pero es que si finalmente decide poner unos cuantos aranceles y no todos los que ha dicho, pues estaremos hablando de que el déficit se ampliaría o que tendría que recortar por otro lado, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, yo creo que todo el mundo pierde en una guerra comercial, pero bueno, hay que ver cómo se desarrolla y si finalmente la sangre llega al río. Aquí el ganador es el oro, que como sabéis en todo tipo de guerras, sea cual sea el apellido de la guerra, ya sea comercial o ya sea una guerra de cualquier índole, pues sube en concepto de protección por incertidumbre, ¿no? Claro, hablando de esa protección de incertidumbre, si buscamos refugio, decías, todo el mundo pierde en medio de una guerra comercial y los que buscan refugio hacen que brille aún con más fuerza el oro. Y en ese escenario quería preguntarte realmente, adentrándonos en lo que están siendo los máximos que esta semana estamos viendo en medio del calor de lo que eran las informaciones recientes de cómo se habían comprado y acopio mucho del lingote de oro en Nueva York desde las elecciones. ¿Qué encierra ese precio del oro? Bueno, es una suma de circunstancias, pero en realidad todo responde a la misma, ¿no? El otro día me decía, no recuerdo exactamente si era un medio de comunicación, pero me decían, bueno, es que, o alguien que me intentaba rebatir la tesis del oro y me decía, bueno, es que, Gustavo, no todo el que está comprando oro lo hace por protegerse contra la inflación futura, ¿no? Los bancos centrales están comprando oro, pero bueno, lo hacen con otro objetivo, ¿no? Y yo le decía, vamos a ver, si los bancos centrales están comprando oro, es porque no se fían del dólar. Es decir, el Banco Central compra oro para fortalecer sus balances, para tener un colateral fuerte, porque el dólar ha dejado de proteger en parte al Banco Central. Es decir, había una mala asignación del riesgo hacia el dólar y la prueba está en cuando Rusia fue expropiado por 300.000 millones de dólares. Y dice, bueno, pero es que eso no es inflación. No, sí, señor, eso es lo mismo que la inflación. ¿La inflación qué es? La inflación es una expropiación del poder adquisitivo del dólar como consecuencia de que el monopolista puede devaluar la moneda. ¿Y qué es congelar dinero directamente de la cuenta en dólares? Lo mismo, es una expropiación, ¿no? Entonces, al final, el objetivo de todo del mercado siempre es el mismo. Compro oro para protegerme contra la depreciación, ya sea entera o parcial del dólar, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Pero es que además tenemos el añadido de que está habiendo un short squeeze o un estrangulamiento de cortos, en tanto en cuanto muchos tenedores de papel, que no de oro físico, pues renuncian al papel para ya directamente irse al oro físico. Entonces, en Estados Unidos, que están viendo o que está empezando a entrar el FOMO del oro, pues están requiriendo cantidades masivas de oro que no pueden ser respondidas por la cantidad de oro físico que hay en el mundo. Entonces, lo normal es que eso siga impulsando el oro al alza, ¿no? Al calor de ese oro, todo, más allá del lingote, del metal, está todo un mercado. En los últimos días también señalabas, viendo esos análisis, lo que están haciendo las mineras de oro. A la hora de buscar esas oportunidades, Gustavo, ¿dónde estás poniendo esa mirada, ese análisis?
Bueno, yo creo que las mineras de oro llevan siendo una oportunidad buena pues más de un año y pico. De hecho, yo llevo ya tiempo con la matraca de las mineras, y mucha gente me dice, es que es un sector muy complicado, un sector muy delicado. Efectivamente, es un sector muy complicado, delicado, hay que hacer los deberes, pero está cotizando con un gap histórico con respecto al precio de la commodity. Y a estos niveles del oro, el margen de seguridad es altísimo. O sea, es que es muy malo, tienen que hacer las mineras de oro para que no amplíe el margen unitario por onza y, por tanto, impulse los beneficios operativos. Las mineras de oro llevan este año, lo que va de año, más de un 20%, que es más del doble de lo que sube el oro, con lo cual, bueno, poco a poco pues parece que están reduciendo o intentan reducir ese gap, pero le queda muchísimo recorrido. Es que actualmente están cotizando como cuando estaba el oro en 1.800, 1.900 dólares la onza hace 5 años, y las mineras estaban en el mismo nivel que están cuando el oro cotizaba en 1.900 dólares la onza. Tras una subida de un 50% del oro, las mineras han quedado sin hacer absolutamente nada. Hombre, mucho tienes que penalizar por el lado de los costes para que, o por el lado de la producción en tus tesis de inversión, para que la subida del oro no compense sobradamente un escenario positivo de apalancamiento operativo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son una oportunidad. Dentro de las mineras de oro hay mineras más baratas y otras más caras, pero desde luego es un sector en el cual se puede pescar, y ya se está pescando, porque ya os digo que en un año llevan casi un 50% de subida y aquí en este canal, en Negocios TV, me he hartado a repetir que era un sector bastante caliente, ¿no? Pues Gustavo, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por este tiempo de análisis. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias a vosotros.